y la inflación, ¿no?, que marcó 2,4%. ¿Es una inflación real? Nos preguntamos, porque pareciera que cuando uno habla con el vecino, con el compañero de trabajo, termina de alguna manera haciendo una reducción de sus consumos, pensando y reelaborando estrategias para que el dinero le alcance. ¿Y dónde estamos parados? Bueno, Guido, gracias por atendernos nuevamente, economista también, amigo de Canal C, para poder conocer más detalles. Alejandra, desde el noticiero, buenos días. Hola, sí, ¿qué tal? Buenos días. Sí, a ver, está claramente la inflación cuando da estos valores, sin lugar a dudas, no refleja lo que cada uno puede percibir en la calle, producto de que la canasta que se está utilizando es la misma desde el 2004, con lo Sí. cual hay un peso en los servicios sobre el total de la canasta que realmente es muy bajo y que a lo largo del año ha tenido un aumento muy grande, ¿no? Claro, me tocó en su momento, salvando las distancias, la diferencia, entrevistarlo aquí mismo a Guillermo Moreno, y él en su momento decía que la inflación no era el número, pero que no era que se mentía, sino que se estaba utilizando una metodología que ya no aplica o le faltarían ítems para ir de la mano con la realidad que estamos transitando. Yo te lo explico de esa manera, ayúdame vos como economista a poder explicarle a la gente. Sí, a ver, no es necesariamente que le falten ítems, sino que, por ejemplo, en lo que son los alquileres, representa aproximadamente el 4% del total de esa canasta. ¿Eso qué quiere decir? Que si a vos te aumentan el alquiler al doble, por ejemplo, solamente va a repercutir en el 4% de la canasta, lo cual es una porción muy pequeña comparado con lo que vemos hoy en día, sobre todo en las grandes urbes, que tenés asignado de tu presupuesto a alquiler. Eso por solamente nombrar un ejemplo. Después tenés servicios de gas, de luz, de agua, que también están con una ponderación muy baja, o sea, con un peso sobre esa canasta muy baja. Y este gobierno lo que ha hecho es aumentar mucho los servicios. Más o menos en promedio se da un aumento del 400% de Claro. los servicios a lo largo del último año. Con lo cual, ahí Sí. lo que podemos inferir es que en realidad no es que está mal medida, como bien mencionabas vos, sino que el problema es el peso que se le asigna en esa canasta, que es la misma del 2004. Para que entendamos, en estadística y según los patrones de consumo, debiéramos renovar una canasta según distintos especialistas, cada 10 años o cada 5 años. Claro, ahí Bueno, está esto no se modifica desde el 2004. del 2004. Y permitime agregarte esto, ¿no? Porque sobre la canasta se determinan muchas veces los salarios básicos. A partir de allí, digo, eso también queda desdibujado de alguna manera. ¿Esto el gobierno nacional, en tu impresión como economista, lo sabe? Por supuesto, de alguna manera acompaña lo que es la situación de recesión que está, que falta plata en la calle, uno lo ve. Pero digo, ¿cómo lo ven ellos? ¿Cómo lo piensan? Quizás no estás ahí, pero tu apreciación como economista. Sí, a mí me parece que el gobierno, primero, de esta canasta, ¿por qué no la ha modificado? Me parece que no la ha modificado porque justamente quería aumentar los servicios. Claro. Entonces, es conveniente al discurso del gobierno. Pero también hay que decir que al primer año de gobierno cambiar una canasta es un poco sospechoso, es un poco raro. Así que, ¿por qué? Porque uno podría inferir que en realidad están queriendo trastocar los números, ¿no? Pero en realidad lo que hay que decir es que le sirve mucho este número al gobierno porque lo que está dando el salario registrado privado es un aumento con respecto a lo que recibió el gobierno en noviembre del 2023. O sea que estamos hablando de que hay una recuperación del salario real y esto es muy funcional al relato del gobierno. Claro, Ahora, ¿qué es lo que pasa? claro, Si ahora uno que puede agarra pasar otra eso. canasta, si uno agarra una canasta que hizo el macrismo, pero que no se aplicó en el 2017 y 2018, los salarios registrados, o sea, haciendo ponderar los servicios un poquito más, no mucho más, da que todavía no se recuperó desde noviembre del 23. Que tengamos en cuenta también que es un mal registro histórico. O sea, lo que estamos hablando es que el gobierno todavía no logra llegar a un nivel de salario de noviembre del año 23. Y tengamos en cuenta, por ejemplo, que en lo que son los salarios también hay un componente importante de lo que son los empleados estatales, que han perdido en todos los órdenes entre un 20 y un 30% Sí. aproximadamente, depende de dónde trabajen, y a su vez también lo que es el salario informal, que también se ha visto muy perjudicado, sobre todo al inicio de la gestión de Javier Milei. Guido, por último, ¿cuál sería el número real aproximado de la inflación en tu percepción, en tu análisis? No, hoy en día, en realidad el número
es más grave en términos anuales. Con esta canasta que te comentaba, del 2017-2018, vos tenés más o menos unos 15% más de inflación en términos anuales. En términos mensuales, como el aumento de servicios ahora no está acelerándose, podría estar muy cercano al 3%, es un poco más. Pero lo más grave no es tanto el mensual, que ahora el gobierno ha desacelerado, producto de que también se vienen las elecciones, pero en realidad cuando uno saca el anual estás hablando de 15 puntos arriba, con lo cual es una diferencia importante. Y de Claro. nuevo, ponderando un poquito más los servicios. Si uno ponderara, si uno tratara de reflejar solamente los servicios, estamos hablando de un 400% anual. No vamos a decir que es un 400 porque nos aumentó todo un 400, pero vamos a decir que puede ser un valor más intermedio entre ese 100 y pico% que dio, dependiendo del mes que agarremos, hasta ese 400, ¿no? O sea, Bien. más cercano a valores de ese tipo. Más cercano a esos valores. Guido, gracias, como siempre, por atendernos y por permitirnos conocer un poquito más de cerca, ¿no? Estos aspectos que de pronto a muchos no les cierra. La inflación baja, pero este salario que se sigue un poco luchando y esa situación que se plantea a diario. Gracias, que tengas buena jornada. Muchas gracias a ustedes.